Lieve dames en heren, zoals jullie wellicht weten komen we uit Medellín in Colombia. Maar ter behoeve van het uitdrukken, het spreken vanuit het hart, schakelen we zo over naar het Spaans. Er zit ondertiteling bij, dus geniet ervan. Veel plezier. Buenas tardes, soy Juan Esteban Montoya y hoy es un día muy especial porque esta entrevista se trata de una persona muy importante, una artista, una pintora colombiana, paisa, que en este momento está preparando una exposición directamente al lado del famoso museo Mauritshuis en La Haya, Holanda, donde estamos grabando actualmente. Para mí personal, esa entrevista va a ser muy especial porque también se trata de la persona más importante de mi vida. Estoy hablando de mi madre, Mónica Beatriz Montoya Tobón, una gran persona, una gran humanista, una gran artista y mejor conocida como Luz de Luna. Muy bienvenida, Madre Divina, o más bien tengo que decir Luz de Luna. ¿Cómo te sientes? Gracias, mi amor. Muchas palabras muy lindas que me dices. Sí. Wow. Bueno, espero no te sientes muy inconfortable porque tú no sabes las preguntas que te voy a preguntar. No, para nada. Y además, este es un contexto profesional. O sea que espero puedas soportarme. Y bueno, entonces empecemos con la primera pregunta. En pocas palabras, ¿quién es Mónica y quién es Luz de Luna? No, Mónica es una paisa, muy paisa, y Luz de Luna es mi seudónimo. Salió de que amo el universo y de ahí salió la palabra Luz de Luna, diamante de la luna, y ese es mi nombre artístico. ¿Y cuáles son las diferencias más importantes de esos dos personajes? Mónica, una humana, y Luz de Luna, que es una artista. No, es prácticamente la misma persona, pero cuando soy Luz de Luna ya estoy conectada con lo que quiero expresionar en el lienzo. Cuando soy Mónica normalmente. ¿Y cómo te ha ayudado ser Luz de Luna, ser artista, expresionarte sobre el lienzo, como dices? ¿Cómo te ha ayudado a desarrollarte como persona? Totalmente. ¿Cómo me ha ayudado? Eso es la transformación completa de toda mi vida. En mis pinturas puedes ver todo lo que quiero expresionar, mis circunstancias y mis momentos, mis etapas de mi vida. Todo lo puedes ver a través de mis lienzos. Bueno, eso era mi próxima pregunta. ¿En cuáles aspectos se puede reconocer esa transformación en tus pinturas? Pues la exposición que voy a hacer ahora en diciembre, que se trata de todo, prácticamente de todo el proyecto, la transformación que hice por ahí mínimo en 10 años, fue porque tuve un agotamiento físico y mental. Entonces vas a ver pinturas antes de esa etapa, durante esa etapa y ahora como estoy. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿En cuáles aspectos de las pinturas se puede reconocer la transformación? Dijiste la palabra agotamiento burnout. En 10 años. ¿Cómo se puede reconocer esa transformación en las pinturas? Ya entiendo. En los colores, en las expresiones que ves en las pinturas, vas a ver pinturas muy profundas que puede ser impactante hasta para la persona que lo vea. Pero si es impactante para la persona que lo vea es porque también es un sanamiento de esa persona al ver esa pintura. Y dices impactantes, dijiste colores, pero ¿cómo así? ¿Qué es la diferencia durante ese proceso, esa transformación? ¿Cómo eran los colores antes? ¿Cómo son ahora? ¿Cambió tu técnica? ¿Cambió tu estilo? ¿Qué ha cambiado? No. Antes a mí me parece que esas pinturas las quiero demasiado porque expresionó mucho lo que sentí en esos momentos. Entonces es una liberación prácticamente de mi alma. Entonces vas a ver colores muy profundos y después vas a ver colores más brillantes, creo. ¿Y la técnica?
En ese tiempo pinté mucho en acril porque era más rápido porque el acril se seca más rápido. Entonces es más rápido como para salir de lo que yo pensaba, lo que yo sentía en mi alma. Lo podía poner más rápido en el lienzo. Y si se trata de paz en la oscuridad, me imagino que hay mucha gente, estamos en el 2022 y quizás está viendo esa entrevista en el futuro, en el 2023, ya lástimamente conocen el agotamiento, el burnout, como se dice en inglés, la depresión, la ansiedad. ¿Qué emociones has sentido? ¿Cuáles son las emociones más duras que sentiste en ese proceso? Unas emociones muy oscuras donde no ves como la salida, como que te atrapas en ti mismo y no puedes buscar una salida de cómo salgo de eso. Por eso pintar para mí es mi terapia todavía, aunque ya lo tomo más de otra forma. En ese tiempo fue como una sobrevivencia. Por eso quisiera que la gente que le gusta pintar o dibujar o cualquier forma de arte se pueda expresionar, porque yo sé que con esa es la clave para sanar tu alma. Esa fue mi salvación, la pintura. Porque cuando empecé con mi burnout, no tuve ni la capacidad de pintar, perdí toda esa sensación. Pero mis pinceles, al coger mis pinceles, los dejaba poner en el lienzo y así empecé a expresionarme lo que sentía. Y eso fue mi sanamiento. Y ojalá la gente pueda creer en sí mismo, que eso te ayuda, eso verdaderamente. Lo que es el deporte, todo arte es tu sanamiento como persona. ¿Y cuál fue la fuente de poder de, pues, cada día seguir otra vez adelante? Mi fuente de mi subsistencia en este planeta son mis hijos, lo que más amo. Gracias, Juancho. Muchas gracias, mi hermanito, muchas gracias. Y Yancatiri también. Pues. Entonces tú, como dices, la fuente de tu poder pues porque... Es el amor a mis hijos. Habían días que usted no veía la salida y el amor por tus hijos fue lo que te hizo seguir luchando. Pero entonces... seguir luchando, esa motivación intrínseca aún no es algún resultado por ejemplo, de pinturas. Entonces, ¿qué parte tiene la creatividad en este contexto? No, la expresión. Al yo coger mis pinceles y dejarlos que se fluyeran en mis manos o mi cerebro prácticamente, fue saliendo toda esa expresión, todo lo que sentía dentro de en mi alma, lo fue poniendo en el lienzo. Y esa es mi sanación, esa fue mi sanación. Al poner todo lo que tú sientes, todos tus sufrimientos o alegrías también puede ser, si lo pones en el lienzo, es una, como puede decirse, como... Un desahogo. Un desahogo, eso, muy bien dicho. Entonces el amor por tus hijos fue como la fuerza. Fue el impulso. El impulso y la creatividad fue la salvación, el desahogo. La expresión, sí. ¿Por qué el nombre Paz en la Oscuridad para esta nueva exposición? ¿Y por qué justo ahora, en estos momentos? Porque a partir de esa etapa que pasé de mis depresiones, de mis malos momentos, como me sentía, encontré la paz de mi alma. Ya me sané. ¿Y por qué en este momento? Es porque lastimosamente estamos indirectamente prácticamente en guerra. Y estamos en una ciudad donde existe el Palacio de la Paz, que también lo pinté y va a ser el último pintura de mi exposición, para demostrarle el renacimiento otra vez. Ahí pinté un sol como de esperanza, un símbolo. Y pinté el Palacio de la Paz, por eso pinté el Palacio de la Paz. Sí, el Palacio de la Paz es un símbolo de la paz internacional y pues estamos prácticamente, como dices, en guerra, pero también se ve mundialmente después del COVID, se ve mucha depresión, mucha ansiedad.
Entonces, esa es la razón del nombre para tu exposición. Sí. Paz en la oscuridad. Obviamente, la gente que le gusta la arte, le gustan las pinturas, amarían tu exposición, pero ¿para quién específicamente es esta exposición? Yo no creo que sea específicamente, es para todos. Pero sí quisiera que esa gente que está pasando en este momento tan mal, porque un burnout yo creo que existe toda la vida, sino que prácticamente después del COVID se ve mucha depresión y sobre todo en los jóvenes. También los jóvenes, hasta niños, ¿eh? Hasta niños también. Bueno, tú eres profesor, tú sabes que también hay muchas depresiones. Entonces, quisiera motivarlos a que miren y que vean y que se motiven a expresar todo lo que sienten dentro de ustedes en un lienzo o en cualquier forma de arte. Yo sé que esto te sana mente, 100% estoy segura. Wow. Y obviamente algunos tendrán la música, las artes, pero de toda esa gente que está en la casa, que quizás no está viendo y quizás no tiene la posibilidad de visitar tu exposición, ¿cómo te pueden llegar y qué les quisiera decir de tu corazón? Olvidé decir algo, caminar. Esa es mi terapia y lo hago totalmente, todos los días Sí. camino. Sí. Todos los días camino y admiro la naturaleza, miro el universo. Gracias todos los días. La gratitud. La gratitud y sigan pintando o escribiendo o cualquier forma de arte y me pueden visitar aquí en Holanda, pueden mandarme un correo o visitar la página web que la hiciste tú también. También, sí, bacano. Y en cualquier forma estoy lista para cualquier pregunta que tengan. Pueden compartir conmigo no es para mí no es nada raro. Todo lo pueden decir, todo, cualquier Humanos, cosa. somos humanos, humanistamente. Somos humanos, ya. Entonces, para concluir, mencionaste el amor. El amor es como Es la clave. Es la clave, lo fundamental para tener el poder, la motivación intrínseca, la creatividad para expresionarte, para comunicarte quizás con tú misma o con algo más. Caminar, porque también es un proceso físico. ¿Y cuál más? Caminar y No, yo respirar, meditación. Hay muchas sí, cosas. no, yo respiro, medito. No, La gratitud, la gratitud. La gratitud, eso es lo más Eso. importante. Y meditación, eso mientras meditación no es estar sentado media hora y así, no. Puedes estar tranquilo. Pintando, haciendo tu Leyendo, cosa, hay que eso. leer mucho, instruirnos, educarnos, hablar. Sí, bueno, ¿con qué concluimos esta entrevista? ¿Qué les quiere decir a esas personas? Unas palabras de energía, pues, para apoyar a nuestra gente. Pa'lante, como decimos todos los paisas. Siempre. Siempre. Duro. Muchísimas gracias, Madre Divina. Luz de Luna, bendiciones, pa'lante. Y fue un orgullo poder compartir esa entrevista como ti, como profesional y como hijo y madre. Me cayó el micrófono. Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Het was een bijzondere ervaring, ook voor mijzelf. Vanuit een professioneel perspectief, maar ook, het is mijn moeder. Dus hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En hopelijk tot ziens. Ja, hopelijk tot ziens en dank u wel, mijn amor. Sí, dankjewel, mami. Muchísimas gracias. En we zien jullie bij de expositie natuurlijk. Ja.